Congregación Casa Real. Dios les bendiga a todos los hermanos que me siguen allá en España y en Chile. Dios les bendiga a todos los amigos y todo el que ve los mensajes. En esta mañana, pues quiero decirles que esta mañana es hermosa, especial, es una mañana de gran bendición, pues porque hoy el Señor le plació darnos misericordia. Yo creo que es un día maravilloso, un sol el cual ha salido para poder calentar la tierra, para que a través del sol tengamos también la salud. Damos gracias al Señor por el aire que respiramos, por los alimentos que consumimos en esta mañana. Le damos gracias al Señor por este vestido, el calzado, la vivienda, las finanzas. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y por siempre su misericordia. Ahí donde están, quiero decirles en esta mañana que hay muchas cosas que nos quieren imposibilitar de hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y son limitaciones que a veces nosotros mismos colocamos en nuestra vida, como también son cosas que presenta el destino, o también hay cosas que el mismo Satanás quiere colocar, que son yugos de limitación en nuestras vidas para que nosotros no podamos ni ver ni escuchar. Entonces en esta mañana quiero decirte de que te pongas a pensar en un momento, ¿qué es lo que te ha imposibilitado todos estos años? Mientras están ahí pensando, vamos a orar, a presentar este mensaje en el nombre de Jesús. Vamos a presentarlo dándole las gracias a Él porque a Él le plació hoy darnos la vida. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por el poder del Santo Espíritu, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hoy nos has dado a estrenar misericordia. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, hoy a ti te ha placido, Señor, darnos la vida, la salud, los alimentos, el vestido, el calzado, la vivienda, las finanzas. Padre, hoy a ti te ha placido, Señor, darnos la bendición en gozo, en alegría, en armonía. Gracias te damos en esta hora, Señor, de la mañana. Gracias por todas nuestras parentelas, Señor. Ahí donde estás, dile al Señor, Señor, hoy presentamos nuestras parentelas delante de ti, Señor. Esa parentela que está alejada de ti, esa parentela, Señor, que está, Padre Celestial, Dios mío, rebelde contigo, terca contigo, Señor. Presentamos nuestras parentelas, Señor. Padre, oramos por cada uno de sus familiares, amado Dios, que están ciegos y sordos, Señor, y que aún la luz de Cristo no ha resplandecido en sus corazones. Oramos para que esa luz resplandezca en cada una de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, mi amado Espíritu Santo, glorifícate. Glorifícate en la vida de nuestros familiares, te lo pedimos en esta mañana, Padre glorioso. Señor, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Yo te bendigo, mi Padre glorioso, por todas las bendiciones que tú hoy, Señor, nos has dado, Señor. Padre, voy a predicar tu palabra. Háblanos conforme a nuestra necesidad. Necesitamos de ti. Necesitamos que nos levantes, que nos fortalezcas, que nos sanes, que nos libertes. Necesitamos que abras nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos, Padre glorioso, Señor, tener amor en nuestros corazones, misericordia, bondad, Señor, para nuestro prójimo. Tu palabra nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Señor. Enséñanos a amar a nuestro prójimo. Enséñanos a amar el dolor de los demás para nosotros ir en ayuda, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Haznos misericordiosos, Padre, en esta mañana. Que a partir de esta mañana, Señor, tu misericordia sea depositada en nuestros corazones, tu amor, tu bondad, Señor, y que podamos ser levantados, mi amado Dios, por tu poder, Padre Celestial. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, y coloca corazones y mentes receptivas a tu palabra.
que esa palabra quede cincelada en la tabla de nuestro corazón, Señor, para poderla meditar y para poder caminar, Señor, sobre esa palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes vayan a Hechos 3. Yo quiero que ustedes vayan a Hechos 3:1 en adelante. Aquí la palabra nos está mostrando que hay muchas cosas que nos quieren imposibilitar para que a nuestra vida lleguen las bendiciones de Él. Y yo quiero que usted lea este versículo bíblico, este capítulo, y que por favor no se deje distraer ahí donde está. No permitas que nada te distraiga, porque la palabra es poder y vida. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Hechos 3:1-10. Dice así: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Gloria a Dios. La palabra es poder. Dice la palabra que había un cojo en la puerta de la sinagoga, donde todos ellos siempre iban a orar a la hora novena. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan iban entrando. Mire, por ejemplo, Pedro y Juan llegaban para ir a cumplir con lo establecido en la palabra, de ir a orar. Pero ¿qué pasó? Cuando este hombre los ve, los detiene y les pide limosna, podemos ver a un Pedro, a un Juan lleno de amor y misericordia en su corazón, que se detuvieron y le dijeron a él: míranos, ¿qué quieres que hagamos por ti? A veces cuando una persona viene a nuestra vida, o una persona va a ti y va con una necesidad, y cuando tú le dices: ay, ven mañana porque ahora ya tengo las puertas cerradas, enllavadas, estoy en pijama y entonces no te puedo atender. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? De que nosotros inmediatamente, cuando alguien tiene una necesidad, o sea, si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a esa persona, sea la hora que sea, levantarnos y demostrar el amor y la misericordia que tenemos a través de Jesucristo. Vemos aquí
que Pedro y Juan, ellos tenían que entrar a cumplir, pero ellos dijeron, porque tenían el amor y la misericordia que Jesús les enseñó a tener por las personas. Ellos se detuvieron, no tenían plata ni oro, pero tenían algo valiosísimo que era el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios necesita hombres y mujeres que se guarden de santidad, hombres y mujeres que le busquen, hombres y mujeres que le crean a su palabra, que creamos que esta palabra tiene poder en nuestras vidas. A medida que la escudriñemos, a medida que la busquemos a diario, dice la palabra. A través de que tú buscas y lees la palabra, la escudriñas y comienzas tú a meterte, a profundizarte en la palabra. Créelo, la palabra te libera, la palabra te sana, la palabra te salva, iglesia. Pedro y Juan se detuvieron porque tenían ese amor, esa misericordia que fue dada por Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ellos estuvieron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos estuvieron con el Hijo de Dios. Y fueron discipulados por Él. Dice la palabra de Dios que ellos se detuvieron y dijeron, no tenemos plata ni oro, pero tenemos el poder que tuvimos nosotros, o sea, que adquirimos a través de Jesucristo. Ese poder, el que te puede sanar, el que te puede levantar, el que te puede salvar. Dice la palabra que cuando ellos declaran la palabra, Pedro le da la mano y ese hombre se levanta y comienza a saltar y a glorificar a nuestro Padre Celestial. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué te está imposibilitando? ¿Qué te está imposibilitando en tu vida espiritual, en tu vida en familia, en tu vida en trabajo, en tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que te imposibiliza? En tu vida espiritual, ¿cómo estás en tu vida espiritual? ¿Has menguado la oración? ¿Ya no lees la palabra? ¿Ya no ayunas? ¿Ya no? ¿Qué te está imposibilitando? Sabemos que cuando nosotros bajamos la guardia y abrimos puertas, el enemigo entra. Y él quiere traer a ti un adormecimiento espiritual. Pero también depende de nosotros. Depende de nosotros que no permitamos caer en esa pereza, en ese sueño espiritual. Porque nosotros ya conocemos la verdad. Nosotros ya conocemos el poder de Dios en nuestras vidas. Conocemos que Él, cuando tú vas arrepentido y humillado delante de su presencia, Él rompe todo lo que tú hayas traído en ese momento y Él comienza a llenarte y a saturarte de su poder. ¿Qué te está imposibilitando tus finanzas? Es una pregunta. ¿Qué te está imposibilitando en tus finanzas? Pues malas decisiones, las tentaciones de gastar cosas innecesarias, ya se le llama la mala atención. Dice Daniel que... Y tener una mente pues no visionaria. Sí. Daniel está diciendo que las decisiones mal tomadas, eso es lo que está imposibilitando de que haya una fluidez financiera. Una mente que no tiene visión. Gastos innecesarios. Estamos hablando de qué te está imposibilitando tus finanzas. Lo que te imposibilita en la oración es que ya te da pereza levantarte, ya te da pereza ir delante de la presencia de Dios, ya te llegó un espíritu, una influencia de conformismo espiritual, que no subes, sino que antes bajas de la media hora, 20 minutos.
¿Se acuerdan cuando Jesús va al monte y vuelve y llega y ve a esos 3 discípulos durmiendo? Él dice, ¿acaso no han podido velar así sea 1 hora? Miren lo que Jesús nos dice a través de su palabra. ¿Acaso no has podido velar media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas? A veces porque nos hemos apartado, mira, nos hemos apartado de la oración y de esas escrituras. Esa es la imposibilidad que tenemos. Eso es lo que nos está imposibilitando en nuestra vida espiritual. Que has abandonado lo que nos da la vida en sí. Tus sueños. ¿Qué te está imposibilitando realizar tus sueños? ¿La obediencia hacia Dios? O sea, ¿no estás obedeciendo para que el Señor vea que te puede realmente bendecir? ¿Te has apartado de los caminos de Dios? Porque créeme, nosotros si conocemos la palabra, Dios no va a bendecir a alguien que lo está ignorando y que está cada día apartándose. O sea, no vayan a malinterpretar lo que les voy a decir, porque no soy de las personas que dicen, si vas a la iglesia vas a ser bendecido. O sea, no estoy diciendo eso, simplemente que todos sabemos, cuando dice la palabra en Mateo 6:31, dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Créelo, iglesia, que cuando nosotros nos acercamos a Dios en obediencia, en amor, en esa obediencia, como lo acabo de decir, o sea, nosotros sabemos, porque el Señor nos está dando a nosotros el Señor una promesa que si la buscamos con todo nuestro corazón y nuestra obediencia, las añadiduras van a venir. O sea, no va a ser en nuestro tiempo, va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Pero van a venir, porque es que lo está diciendo, si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, que le busquemos, que no nos preocupemos por la casa, por el carro, por ese cupo en la universidad, por ese dinero que necesitas para pagar la universidad. Que no te preocupéis porque tu nevera esté llena, porque tu alacena esté llena. Que no te preocupéis. Simplemente preocúpate por buscar mi presencia, dice la palabra de Dios. Iglesia, ¿qué está imposibilitando que tu familia llegue a los pies de Cristo? Que tu familia pueda, iglesia, pueda servirle a Dios como debemos servirle. ¿Qué es lo que nos está imposibilitando para que nuestra familia crezca en Dios? Lo mismo que les estoy diciendo hace rato al principio. Te has apartado, te estás dejando enfriar, te estás dejando desanimar. Tú tienes que volver nuevamente a los caminos del Señor. Debes levantarte y sacudirte de todo lo que tu mente, lo que tus ojos y tus oídos escuchen allá afuera. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque Él ya lo ha vencido. Es que todo lo que está pasando allá, todo lo que le sucede a la gente allá es porque ellos están ausentes de Dios. Y por eso es que les pasa todo eso, porque es que el pecado trae consecuencias. ¿Qué es lo que te está imposibilitando para que tu familia llegue a los pies de Cristo? Es mi pregunta. Por favor, examinémonos. ¿Qué estamos haciendo? Examinémonos en qué estamos desobedeciendo en Dios. Pedro y Juan eran 2 hombres llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Fueron hombres que le creyeron. Que creyeron en Jesucristo, creyeron en ese Jesús que su Padre, nuestro Padre, envió aquí a la tierra a demostrarnos que en carne podemos vivir en santidad, en obediencia, en misericordia, en amor y bondad.
Si tú quieres, ve a Mateo 1 en adelante y comienza a leer la historia de Jesús por todo, cómo creció, todas las hazañas que hizo, el por qué fue crucificado, el cómo se levantó el tercer día después de ser crucificado, todo lo que el Señor trajo a través de él, los beneficios que nosotros hoy en día hemos adquirido a través de ese sacrificio, que es a través de esa sangre que somos redimidos para vivir en esta tierra en obediencia, para poder vivir en esta tierra en el testimonio que Jesús tuvo aquí en la tierra, en poderlo seguir, iglesia. Yo te digo en esta mañana, ahí en la puerta, la hermosa de esa sinagoga, había un hombre incrédulo que llevaba tal vez años pidiendo limosna en ese lugar. Voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Por qué los sacerdotes de ese tiempo no les sanaban? Porque eran sacerdotes que no habían conocido realmente el poder del Espíritu Santo. Eran sacerdotes que amaban, se amaban a sí mismos, amaban su fama, amaban que la gente fuera a escuchar esas palabras vacías, esas palabras que no cambiaban, que no transformaban. ¿Por qué? Porque tanto los que iban a la iglesia, que no conocían el poder del Espíritu Santo, esas personas estaban ciegas y sordas, igual como estaban aquellos sacerdotes de aquellos tiempos. Ahí esos dos hombres, Pedro y Juan, ellos tenían el poder del Espíritu Santo, porque cuando Jesús los vio, Él les hizo el llamado. Y cuando Jesús hace el llamado, Jesús comienza a romper, a destruir esas cadenas, ataduras, maldiciones ancestrales y generacionales. Y viene Él a traer, abrirte los ojos espirituales y abrirte tus oídos espirituales, y ahí es donde toda venda y toda sordera es quitada a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le pasó a Pedro y a Juan. De él fueron quitadas esas vendas, esa sordera, y ellos vinieron a conocer realmente el poder del Espíritu Santo a través de la obediencia, a través de la búsqueda diaria a nuestro Padre Celestial. A veces nos enredamos en este sistema de este mundo, iglesia. Yo me lo estoy diciendo. A veces nos enredamos. Que a veces el tiempo que tenemos para el Señor se nos enreda en el sistema. Y ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos y no permitir que el enemigo venga a traer ocupaciones totales en nuestro diario vivir, para que Él pueda venir y hacernos olvidar de que tenemos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo en la oración, en la lectura de la palabra, cuando quieras ayunar, en tu modo de consagrarte en el Señor. Hoy yo le doy gracias al Señor porque en 1998 que conozco del Señor y me bautizo, mis ojos y mis oídos fueron abiertos. Y ahí es donde yo comienzo a reconocer la verdadera vida en Jesucristo. Ahí es donde comenzamos nosotros, mi esposo y yo, a caminar en el Señor. Yo recuerdo que en ese tiempo era tan poderoso, iglesia, el mover del Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a un lugar, a una sinagoga, a una iglesia, a una congregación, donde se veía el poder del Espíritu Santo, donde se congregaban de lunes a domingo. Y fue tanto el amor, fue tanto lo que nos enamoró Dios, que mi esposo y yo, cuando nace mi primer hijo, nosotros todos los días,
Apenas él cerraba el consultorio a las 6 de la tarde, nos preparábamos para estar allá en la iglesia a las 7 en punto de la noche, para tener un encuentro con nuestro Señor, junto con nuestros hermanos. Nosotros traemos esos cimientos, que no importando las circunstancias, que no importando las imposibilidades, como les estoy diciendo en esta mañana, nosotros estamos ahí, en la brecha. Estamos pidiéndole cada día al Señor, Señor, danos fuerzas, danos amor, danos pasión, fervor por estar dentro de tu redil, dentro de tus caminos. Y algo que sí les digo, iglesia, es que yo no me veo fuera de los caminos de Dios. Porque yo sé que donde yo dé un paso atrás, iglesia, a mí el enemigo, él va a colocar vendas y sordera espiritual. Y ya se va a ir todo eso que yo reconozco de nuestro Padre Celestial, de ese poder, de esa vida en su camino. Yo le pido a Dios todos los días, Señor, afírmame en tus caminos. No permitas que ningún viento extraño me aparte de tus caminos. Iglesia, ¿qué nos está imposibilitando en toda nuestra vida cotidiana? A veces nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué otras personas son bendecidas? Alguien me decía a mí, pero ¿por qué la gente del mundo que no tiene a Dios, por qué es tan bendecida? Es que hay una palabra en Proverbios, no recuerdo el texto bíblico, donde él habla que Dios bendice las manos diligentes y la mente, que él bendice la mente, ¿qué se dice? Emprendedora. Él bendice la mente emprendedora y las manos diligentes. Cuando la persona dice, yo quiero ser millonaria, quiero ser rica, quiero tener plata, pero si esta persona es perezosa, no madruga y no camina en presión, esa persona no va a ser bendecida. Porque en primer lugar, cuando habla la palabra en Proverbios 6:6 sobre la hormiga, dice, oh perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzando las manos, esperando que todo les llegue. Hay muchas personas así. Hay muchas personas que profetas han venido y dicen, porque tú vas a llenar estadios, porque te veo en plataformas, porque te veo. Sí, puede ser cierto, pero si esta persona no se introduce en la presencia de Dios, se introduce en su palabra, en sus escrituras, se introduce en orar, en ayunar, porque el ayuno y la oración quebrantan, destruyen todas esas influencias malignas que trae Satanás para podernos imposibilitar y limitar. No va a pasar nada. Yo te digo algo, no va a pasar nada. ¿Qué vas a ir a las naciones a predicar? Pero si no tienes una palabra sana, una doctrina sana en la cual puedas dar, o sea, Dios no te va a mandar a dañar gente. Dios no te va a mandar a apartar gente de los verdaderos caminos que van a traer el Señor Jesucristo. Dios necesita hombres y mujeres como Juan y Pedro, temerosos y temblorosos de su palabra. Y hombres con fervor y pasión ante su palabra. Yo le pido a Dios, al Señor le digo, Dios, Padre Celestial, dame, Señor, esa sabiduría, dame ese entendimiento, Señor, dame ese fervor y esa pasión por tu camino, por tu palabra. Yo digo a Dios, Señor, enamórame cada mañana, cada día, Señor, conquístame cada día, Señor, porque si nosotros vivimos conquistados, iglesia, vamos a vivir en obediencia y vamos a querer buscarle al Señor. Dios quiere que usted y yo nos levantemos en el Espíritu. Él quiere que nosotros le creamos a su palabra.
Que le creamos cuando Él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él no te está mandando a creer en las añadiduras. Él no te está mandando a ti a trabajar las 24 horas del día por un jornal. No, Él no te está mandando a eso. Es que no hay necesidad de que tú tengas 2 trabajos, de que tú tengas horas extras para hacer para poder traer tu dinero a casa, el sustento a casa. Él te está diciendo en esta mañana, buscar primeramente el reino mío y mi justicia. Búscalo, obedéceme. Levántate. Levántate de ese sueño en que estás. Levántate de ese desánimo. Levántate aún de esa enfermedad. Sé esforzado y valiente. Y ven y búscame. Que si tú me buscas, si yo veo en ti ese corazón contrito y humillado delante de mí, y esa obediencia al irte a ese lugar secreto, a tu cuarto, y buscarme ahí en secreto, créelo, hijo, que yo voy a abrir puertas las cuales estaban cerradas tal vez por tu negligencia, por tu desobediencia. Y a veces le damos derecho legal al diablo para que él venga y cierre puertas también, iglesia. Iglesia, créelo, que toda puerta que nuestro Padre Celestial abra, es que ni el mismo presidente de Colombia las podrá cerrar. Nadie las podrá cerrar. Porque puerta que él abre, nadie cierra. Pero puerta que él cierra, nadie podrá abrir. Y la única manera que esas puertas sean abiertas por la autorización de Él es a través de que busquemos de rodillas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas puertas que están cerradas se van a abrir, iglesia. Créeme, iglesia, yo no te estoy profetizando, yo no soy profeta. Simplemente sé que la palabra nos da promesas, que si esas promesas, si nosotros cumplimos con la obediencia a Dios, esas promesas se van a hacer reales a nuestra vida. Y esas puertas se van a abrir. Porque Dios está viendo de que tiene un hijo obediente, un hijo apasionado, fervoroso por su palabra. Yo quiero que te examines esta mañana qué te está imposibilitando. Quiero hablarle a esas personas que si llegan a ver este mensaje, tú podrás decir, no, es que yo soy muy bendecido. Es que yo soy, bueno, digo como habla la gente, ¿no? Yo soy muy próspero porque tengo bienes, porque las finanzas todos los días me llegan, porque puedo estrenar lo que quiera. Iglesia, créelo. Sí, digamos que eres bendecido, mas no próspero. Porque la verdadera prosperidad está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sino que lo que pasa es que Dios no se puede retratar de lo que dice en Proverbios, que Él bendice la mano diligente y la mente emprendedora. No porque el mismo Dios te esté bendiciendo, sino porque Él cumple su palabra y no se puede retractar. O sea, no porque tú seas el mejor orador, no porque, o sea, quiero darles a entender de que hay personas que dicen no necesito de Dios, o medio buscan a Dios y dicen que están bien. Yo te pido en esta hora que te levantes. En Proverbios 10:4. Busquemos Proverbios 10:4. Mientras tanto voy a guardar esta cita bíblica aquí. Proverbios 10:4. Vamos a leer Proverbios 10:4. Dice Proverbios 4, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo
que avergüenza. Proverbios 10, 4, 5. Anótenos, por favor. No nos jactemos diciendo de que Dios como me ha bendecido. Vives en fornicación, vives en adulterio, vives en mentira, vives en disensión, trayendo disensión a tus propios amigos, a tu propia familia. ¿Disensión qué es? Poner chismes para que se peleen entre sí. Y eso le fascina al diablo, porque es que la disensión es pues creada por el diablo, porque él es todo lo negativo. Todo lo negativo que venga a tu casa es porque esos son influencias malignas. Todo lo negativo, iglesia. Yo te digo en esta mañana, iglesia, levántate, créele a la palabra, créele a las escrituras que fueron inspiradas por nuestro Padre Celestial. Créele a su palabra. Cree en cada promesa que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Yo, por ejemplo, cada promesa que yo leo en este maravilloso libro, cada promesa yo la creo, iglesia. Yo no dudo de las promesas del Señor, porque es que Él mismo las inspiró para que nosotros las conociéramos en ese tiempo y que nos agarráramos de la promesa y esperáramos la perfecta voluntad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las bendiciones vendrán por añadidura. Yo les decía a ustedes que yo le estaba orando al Señor, porque pues resulta que mi esposo, hace 11 años recuerdo, que un día me dijo, ven, sí, camine. Yo, ¿para dónde vamos? Camine, que después le digo, ¿para dónde vamos? Tan bello mi esposo. Me hace tanta falta. Siempre pensando en la familia, siempre pensando en mí, en mis hijos. Bueno, y me dice, ven, si camine. Y yo le digo, pues no, camine. No pregunte, te va a dar una sorpresa. Llegamos a un lugar donde no hay mucho tráfico, mucha movilidad de carros. Y me dice, venga, móntese el carro acá adelante. Y le digo, ¿cómo así que vas a hacer? Yo dije, venga, lo voy a enseñar a conducir. Le digo, recordando que yo tenía 4 meses y medio de Samuel, de embarazo. Le dice, que lo voy a enseñar a conducir. Y verdad, tuvimos mucho tiempo que íbamos a ese mismo lugar hasta que me enseñó a conducir. Y en ese tiempo acá, 11 años, venía yo ahorrando para mi licencia. Y siempre que la tenía, él me decía, no, ven, si no, mija, no, a mí me da miedo que de pronto usted vaya y golpee un carro, de pronto golpee a una persona. Y siempre me tuvo 11 años. Yo sé que era por protección, ¿cierto? Por prudencia, porque se dice que las mujeres somos muy prudentes en la carretera. Bueno, pues les cuento, iglesia, que yo venía orándole a Dios, yo venía al Señor, Dios mío, yo quiero mi licencia de conducir, bendíceme, Señor. Y siempre, en esos 11 años, pero bueno, en esos 11 años no se pudo. Pues recibí una bendición de Dios. Esa bendición iba para Josué, para la licencia. Pero como Josué recién cumplió los 18 años, la cédula se demora un poquito, entonces no lo pudieron aceptar. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer con el carro ya guardado? Y hubo durante 11 años algo que me imposibilitó. O sea, no fue algo de maldición ni influencias malignas, no, aclaro. Simplemente que sé que mi esposo era muy prudente. En 25 años él conduciendo nunca tuvo una infracción. Y eso es lo que yo aprendí de él, prudencia en andar las calles, prudencia en hablar, prudencia en no herir, prudencia en no maltratar a las personas, prudencia en todo. Yo aprendí a mi esposo. Él amaba mucho la prudencia del Señor.
Entonces yo dije, bueno, si Josué no puede, pues me tocó a mí. Y esta es una de las etapas de mi vida que yo había querido estar y ahora estoy dentro de esta etapa. Amén. Y ya dentro de 10 días ya puedo decir de que puedo sacar mi carro, conducir en las calles de Cali por el momento. Cuando ya aprenda bien y me suelte bien, ya voy a llevar a mis hijos a donde Dios nos permita, con su perfecta voluntad. No dejes que nada te imposibilite, iglesia. No dejes. A veces el sueño te quiere imposibilitar. No, voy a dormir otro poquito. Voy a dormir otro poquito. Y resulta que ese poquito, sin darse cuenta la persona que le hizo caso a ese cuerpo, ese poquito me convirtió en 1 hora, 2 horas, y vas a hacer todo tarde. Yo le decía esta mañana a Daniel y siempre lo he dicho a Josué, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas en presión, bajo presión. ¿Y bajo presión qué es? La palabra nos habla sobre caminar 1 milla más, ¿cierto? Si alguien te dice, camina 1 milla, camina de 2 millas. Siempre hagamos más de lo que nos digan. Siempre esforcémonos más de lo que tú crees que ya te has esforzado, esforcémonos más. O sea, camina 1 milla más, camina 2 millas, no camina 1, camina 2 millas. Y si puedes caminar más de las 2 millas, te va a volver una persona responsable, madrugadora, disciplinada, radical, en ser diligente en todo, iglesia. Yo te digo en esta mañana, no dejes que nada te imposibilite. Hay personas que te imposibilitan con maldiciones que salen de sus propias bocas. No, es que usted, no, yo no le veo nada. Es que usted, no, usted cuándo, usted no ve qué, usted no ve qué más. No permitas que nada te imposibilite, nada, ninguna área, ninguna circunstancia, ninguna palabra de bocas maldicientes te imposibilite. Este hombre que estaba ahí tirado en la puerta de aquella sinagoga llamada La Hermosa, yo creo que esta persona llevaba años. Y estos sinvergüenzas sacerdotes que iban todos los días, lo veían cuando entraban, lo veían cuando salían de la sinagoga. Y no hacían nada, simplemente era... Llegó el rabino, llegó el sacerdote. Y la gente, como era ciega y sorda, los idolatraban. Y esa idolatría que ellos tenían por la gente, los tenía ciegos y sordos. Por eso era que no podían tener el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué iban a dar esos sacerdotes? Nada, no tenían nada para dar. Estaban igual que todos los que iban a esa sinagoga, sacando a Pedro y a Juan, sacando a aquellos que ya habían conocido la palabra de Jesús. Y pues por costumbre pues cumplían con ir a la sinagoga. Yo le digo en esta mañana, iglesia, no dejes que nada te imposibilite, nada, iglesia. A veces a mí me imposibilitaba mucho mis temores, mis miedos, de ir a tomar decisiones y que ya estaban puestas por Dios ahí, sino que a mí el miedo de pronto de no poderlo lograr, el miedo de no poder cumplir muchas cosas, iglesia. Pero Dios a mí me ha hecho entender, iglesia, de que yo estoy viva, estoy sana, tengo pies, tengo manos, tengo inteligencia, tengo la sabiduría de Dios para poder ir y poder lograr todo lo que se me presente que venga de parte de Dios. Créame, y lo voy a hacer. No voy a permitir que nada me imposibilite.
No voy a permitir nada de eso. ¿Por qué? Porque eso hace de que tú vayas retrocediendo en los propósitos de Dios y te quedes como aquel que se le dio un talento y vino el dueño del talento y dijo: mal siervo eres. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo de ir y llevarla al banco y multiplicarla. Él dijo: no, pues mejor cojo, la guardo, la escondo y cuando venga mi Señor se la entrego así. O sea, yo voy a entender que yo no perdí nada, no perdí el talento que me dio. Pero eso es ser uno innegligente en las cosas que el Señor nos permite hacer en esta tierra, en esta vida cotidiana, iglesia. Estamos aquí, en la tierra. Y por lo que estamos aquí en la tierra tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer muchas cosas mientras el Señor nos lleva a su reino, nos hace el llamado ya para irnos de aquí, de esta tierra. Pero si Dios te presenta a ti una oportunidad de estudio, digamos una beca, aprovecha esa beca. Si te la dieron es porque tú eres inteligente, porque tienes la inteligencia que Dios te ha dado. Si te dieron esa oportunidad de trabajo, eres porque eres diligente, iglesia. Es porque eres una persona que puedes. Es, por ejemplo, cuando a ti en un empleo todo el tiempo están contando contigo: ve, vaya, ve eso. Y usted dice: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que hacer todo yo? ¿Por qué? Porque él vive un gran talento, una gran disposición. ¿Qué más le puede decir a eso? Sinónimo. Potencial. Pueden ver un gran potencial. No permitamos que nada nos imposibilite, iglesia. No lo permitas, iglesia, por nada del mundo. Tú tienes algo muy poderoso que puede romper y destruir toda imposibilidad en tu vida. Y es la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra, cuando tú declaras lo que dice el Señor, cuando tú declaras las promesas de Dios, cuando tú le dices al enemigo, a las circunstancias: es que tú no tienes poder, es que tú no haces parte de mi vida. Yo estoy bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo y a través de su poder yo voy a poder avanzar, voy a poder hacer grandes cosas, porque a mí Dios ha contado conmigo para darme esos talentos, los cuales voy a multiplicar. Amén. Iglesia, Cristo nos ama mucho, demasiado, que Dios su vida, toda su vida, su cuerpo, sus emociones, todo lo dio para que la humanidad tuviera salvación. ¿Cómo nosotros vamos a dejarnos imposibilitar si nosotros estamos bajo la cobertura de aquel que rompe, destruye, aquel que quema con el poder, con su poder, con el fuego del Espíritu Santo? No puede haber nada que nos imposibilite, porque si estás dentro de la cobertura de Dios, con el simple hecho de tu orar y hablarle a Él y decirle: Señor, mira, quiero hacer esto, mi sueño es ese, si es tu perfecta voluntad, Señor, hoy te presento mis proyectos, te presento mis anhelos, mis sueños, pero yo voy a esperar en tu perfecta voluntad. Amén. Créele a la palabra, créele y aumenta esa oración. Aumenta la lectura de la palabra, iglesia. Aumenta todo en Dios. Aumentemos. Dios nos ha dado a nosotros unas excelentes herramientas para nosotros poder estar dirigidos, y es la palabra de Dios. Amén. Lee esta palabra que está en Mateo 3:10 en adelante, 3:1 al 10. Léela, no la leas por leer, léala para que Dios te dé revelación de su palabra. Pídele a tu Padre Celestial que sea Él el que te dé esas fuerzas, esa fortaleza, que te abra el entendimiento, que traiga a tu vida, ¿qué es lo que me dijiste? Una mente, que seas
que puedas tener una mente emprendedora, unas manos diligentes, y que aprendas, iglesia, que todo lo vamos a obtener si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Dios me los bendiga a todos. Jesucristo los ama. Por favor, lean mucho la palabra del Señor. Sube más su nivel de oración. Y lo más importante, obedece al Señor. Todo está en la obediencia. Amén. Que Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y nos vemos, si Dios nos presta la vida, este jueves. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Chao.